Continuamos con el Gráfico TV y bueno, vamos a hacer un paréntesis sobre el tema de Alianza y vamos a conversar con el profesor Elmer Arturo Bonilla sobre arbitraje, porque hemos tenido un torneo muy curioso, Elmer. Me parece que la presencia de Joel Aguilar Chicas en última instancia del arbitraje ha generado un interés inusitado, me parece, del periodismo sobre este tema. Por un lado, eso de alguna manera te predispone a poner más atención, para empezar. Además de que volvió Rodolfo Cibrián, lo cual pues para algunos, me incluyo, es intolerable, pero igual genera otro interés. Tú abres más los ojos y dices, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y luego hemos tenido un torneo en el que no ha habido partidos basura. Me refiero a que a veces hay torneos en los que hay dos equipos que ya no tienen nada que hacer en el torneo, los que no están amenazados de descenso ni aspiran a clasificar. Entonces esos partidos son intrascendentes. Pero tenemos un torneo en el que todos los partidos tienen un valor en la tabla, ya sea arriba o abajo. Y por supuesto eso incide en que haya más entrenadores y más jugadores reclamando que se les dé un buen servicio de parte de los árbitros, y hemos tenido errores de todo tipo. No me atrevo a decir que ha habido más errores que en otros torneos, pero sí hay una cifra de penaltis que me parece inusual. Es casi un penalti por cada 2 partidos, luego de los primeros casi 50, 51 partidos. ¿Cómo lo has visto tú, Elmer? ¿Estamos exagerando desde el periodismo o está pasando algo que esté generando, no sé, estas variaciones tan exageradas en el rendimiento? Pues sin duda sí hay elementos, ¿verdad?, que están mostrando que el arbitraje, planteémoslo así, que está teniendo una recomposición, que están tratando de implementar una idea de cómo los árbitros deben de dirigir. Sin embargo, me parece que están tratando de hacer el cambio demasiado brusco, imponiendo una idea completamente inusual para los árbitros en términos generales, ya que el arbitraje quizás por los últimos 5 años ha estado acéfalo en cuanto a directrices o una línea de trabajo puntual. Los árbitros casi que se volvían autodidactas porque tenían que aprender a cómo dirigir los partidos, a cómo salir bien de cada partido sin afectar a otros. Y ahora pues parece que hay una directriz clara de que no hay que amagar, que hay que ser firmes en la toma de decisiones. Sin embargo, se está dejando de lado 2 elementos puntuales. Uno es en cuanto al sentido de justicia deportiva que los árbitros deben de aplicar en el desarrollo de un partido, y lo otro en relación al manejo de partidos, que se viene convirtiendo en una especie de arte para manejar cada encuentro, y que eso se puede observar a priori de que no está pasando. Los árbitros no están teniendo esa delicadeza de saber entender qué está pasando en cada partido, que cada partido es completamente diferente, que los elementos que mencionaste, a pesar de que no deben de condicionar la toma de decisiones de los árbitros, pero sí los árbitros deben de entender que cada partido es completamente diferente, tiene ese matiz de que no hay partidos que no tengan ninguna vinculación con la clasificación o con el descenso puntualmente. Tenés equipos que habitualmente están en las primeras posiciones ahora de la medianía de la tabla para abajo, y obviamente eso genera que cada partido se dispute con mayor intensidad, o por lo menos haya mayor interés por parte de dirigentes de los mismos equipos, y como consecuencia el error estará más a la orden del día. El margen de error para los árbitros se reduce, deben de ser más puntuales, y a eso pues como iniciábamos diciendo que le pones el tema de que tienen nuevas directrices de cómo deben de dirigir, que deben de ser más firmes en la toma de decisiones. Prueba de ello es la sanción de los penales. Pero mira, Elmer, yo ahí no sé, bueno, no sé mis compañeros qué opinan, pero yo lo que percibo es que no hay directriz más bien, porque si hubiera una directriz clara, entonces todos los árbitros estarían haciendo lo mismo, pero vemos árbitros que hay unas entradas letales y el árbitro no saca ni amarilla. Veíamos hace poco una ahí, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás? Esa la comentamos mucho, una entrada, y solo le sacó segunda amarilla y roja, cuando a todos nos pareció que era una entrada artera. Y hay otros árbitros que está un jugador calentando
y le hace una broma pesada, vulgar a un compañero y llega el árbitro y roja. Entonces, si hubiese una directriz, estaríamos viendo lo mismo en todos los partidos, pero yo tengo dudas sobre si hay una directriz clara, firme, homogénea. Me parece que sí, así como la has descrito, la hay. ¿Cuál es el problema? Que ahora estamos en tiempos en que las directrices de tal forma que sean verticales ya no funcionan. Ahora tenés que tener en cuenta los elementos con los que estás trabajando, entender que cada árbitro tiene una personalidad completamente diferente y tenés que potenciar esos elementos de su personalidad para los principios verdaderamente que el juego debe de buscar, que es la justicia deportiva. No que vos impongas un estilo para los árbitros y que arbitren a tu forma de ver el arbitraje y que vos querrás que arbitren como vos arbitraste. No, cada árbitro tiene su personalidad y su estilo. Debes de mantener los principios generales del fútbol, del juego en sí mismo, que debe ser justicia deportiva, el respeto, la integridad. Pero entonces por el estás hablando ya de metodología, de enseñanza. Sí, sí. No podés seguir enseñándole a los árbitros con la metodología de los 90, de la primera década del 2000, cuando ya todo ha evolucionado completamente. Ahora tenés que entender qué impacto va a tener lo que estás haciendo en la mente de cada uno de los que estás instruyendo. Porque puede ser una sola directriz y cada uno lo va a entender completamente diferente. Y el mensaje no se va a decodificar de tal forma que lo veas reflejado en la cancha. O puntualmente podés entender que hay una directriz clara en una sola dirección y que no hay, los árbitros no están decodificando el mensaje porque precisamente ves diferentes actuaciones que no llevan precisamente a la justicia deportiva de un partido. Mira, pero que ¿no te parece que entonces ese torneo en especial sea un lunar distinto a la tendencia que ha venido teniendo el arbitraje durante los últimos 3-4 torneos? Lo que pasa es que antes tenías que cada árbitro trataba de sacar el partido de la mejor forma y como consecuencia de eso no veías si a los árbitros se les sancionaba, si al buen árbitro se le daba continuidad por su rendimiento, y todos esos elementos no estaban presentes en los últimos años. Y es algo claro y evidente, lo han denunciado muchas personas. Yo he estado ahí, no me lo pueden contar, de que los elementos que muchas veces se tomaban en cuenta no era precisamente el rendimiento. Ahora se está tratando de hacer esa dinámica, obviamente, entendería yo, pero además de eso, puedes tener una directriz firme, clara, inclusive una metodología un poco flexible de tal forma que se adapte a la personalidad de cada árbitro para que puedan llevar los encuentros con esos principios de justicia. Pero hay una disonancia en todo esto. Si no les das los recursos a los árbitros, es por gusto, por mejor persona que tengas al frente dirigiendo. Si no hay una relación, una coherencia del discurso con las acciones, porque no les mejoran las condiciones a los árbitros, ahora están personas que pueden exigir, porque pueden decir: yo logré lo impensado en términos de arbitraje. Entonces, mire, verdaderamente lo hice a través del soporte de las instituciones internacionales, porque siempre nos brindaron las condiciones. Repliquemos ese modelo aquí en El Salvador. Es lo primero que tenés que hacer. No sé si viste una jugada, fue en un partido en Las Delicias, fue, ¿verdad? Que el central literalmente desautoriza o ignora una indicación del asistente. El asistente había anulado el gol. Un gol de Ricardinho era, ¿no? Santa Tecla Chalate. Santa Tecla Chalate. Y entonces el asistente dice no, pero el central se acerca, de hecho, para separar a los jugadores, ¿verdad?, del asistente, y el central, que entiendo que era un árbitro novato, además, dice gol. Pero a mí la duda que me quedó fue, bueno, y que no andan intercomunicador y para no estar haciendo todo ese ritual ahí, los jugadores echándose el rollo, una cosa, un desastre. Sí, como lo hemos hablado anteriormente, lo mínimo que te da FIFA para un proyecto arbitral son $50,000 anuales. ¿Será que no los están gestionando, los están administrando en otra dirección, o no se puede elaborar un proyecto que justifique, que tenga las variantes, los indicadores, de tal forma que justifiquen la inversión?
¿O qué es lo que está pasando? Estamos hablando solo de una área del 1.250.000 que da FIFA anualmente, de los cuales 500.000 son para administración y 750.000 para desarrollo. El arbitraje es una prioridad. Los árbitros son el único patrimonio de una federación, ya que los jugadores, a pesar de que estén en selección, pertenecen a los equipos. Y con mayor razón en el arbitraje salvadoreño, ya que la estructura del fútbol no le quiere dar la potestad a las asociaciones de árbitros para que ellos formen, para que ellos se fortalezcan y le den este grupo de árbitros formados a la federación para que pasen a la parte competitiva. Pues entonces la federación debería de preocuparse por lo menos con los árbitros de la primera división, tenerlos con las herramientas mínimas necesarias, que tener un sistema de comunicación, un tablero electrónico, ya no es moda, no es novedad. Pero tienen intercomunicador ahorita. Algunos árbitros tienen porque... ¿Por qué? ¿O se lo han comprado? No, porque CONCACAF le está dando soporte a algunos árbitros que están destacando verdaderamente. Depende. ¿Y la banderola tiene vibrador? No, señal acústica no tienen en términos generales. Ya, pero ¿y eso? ¿Qué? Eso es carísimo. ¿De qué estamos hablando? Es que yo no entiendo si en Honduras, Costa Rica, vean los árbitros que cuentan con todas sus herramientas. No es una cuestión del otro mundo, verdaderamente tiene que ver con el tema de apoyo. Veámoslo con una cuestión tan simple. Los árbitros en términos generales los verás con 2 colores de uniforme, porque se les dota solo de 2 colores, cuando debería de ser al menos 3, si no 4, con colores que permitan diferenciarse y distinguir, no solo diferenciarse, distinguirse como autoridad en el desarrollo de un partido. Entonces, por muy bueno que esté el mensaje, por muy buena que sea la metodología de enseñanza, si no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en relación al soporte de los árbitros, pues obviamente el árbitro entenderá de que algo no está completamente bien, ¿verdad? Hace poco genera dudas. Leí un tuit que tú pusiste que había habido como una actualización para los árbitros que lo tuvieron toda la mayor parte de la tarde y la noche y no les dieron ni refrigerio. Sí, ¿no? Y creo que las críticas que se hacen las escuchan, ¿verdad? Esperamos que las estén escuchando y estoy con la certeza que las escucharán, ¿verdad? Sí. El martes yo hacía una crítica en relación a que los árbitros, desde que yo me inicié ya por el 94, se entrenaba 4 horas a la semana, 3 horas técnico para análisis y todo lo demás. Estamos hablando de un promedio de 7 horas a la semana. Por lo tanto, actualmente ya no puedes seguir con eso si quieres tener árbitros profesionales que rindan de tal manera que generen un buen servicio para los equipos del fútbol de primera división. El día miércoles, después de la crítica, se generó una convocatoria para los árbitros de primera división para el día jueves, para entrenar desde las 2:30 de la tarde hasta las 5 y posteriormente para que tuvieran la oportunidad de cambiarse y todo lo demás e iniciar una sesión de 6 de la tarde a 8 de la noche, de tal forma que hicieran análisis de las jornadas y de los elementos a seguir practicando. Pero en todo ese periodo que estamos hablando, que es aproximadamente de 5 horas, después de una actividad física, no puedes tener a un árbitro que aspiras a que sea de alto rendimiento con una botellita con agua, ni siquiera hidratante, ni siquiera una fruta, ni siquiera una galleta, que eso es lo mínimo que deberían de tener. Y entonces tenés en un día jueves y en menos de 48 horas tendrás a un par de cuartetas de esos árbitros. Y lo vas a castigar y le vas a decir, miren, lo vimos deprimido, ¿qué le pasa? En las cuales se están disputando muchas situaciones, vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Falta de planificación. Es la falta de congruencia que vos señalás. Entonces, por muy buena metodología que tengas, si no generas ese discurso en coherencia con las acciones, de tratar a los árbitros como personas, como atletas de alto rendimiento, pues obviamente tendrán que los árbitros volver como cuando yo me formé, de tratar de salir bien el fin de semana, pues bueno, porque es la única oportunidad que tienen. Mira, yo te iba a preguntar otra cosa. En el campeonato, desde que yo tengo uso de razón, hay entrenadores que culpan a los árbitros de lo que les pasa, ganen o pierdan, de una forma sistemática y durante todas sus carreras. Todos sabemos quiénes son, no tengo por qué nombrarlo, ¿verdad? Con una impunidad,
¿La federación no debería de hacer algo para defenderlos o para pararles el carro a entrenadores que es que no los critican cuando se equivocan, es que los critican todos los fines de semana? Aunque no les piten. Aunque no les piten, es increíble. Sí. Eso me parece que a mí... Entrenadores y dirigentes. Exacto, me parece que eso afecta a la imagen de la liga, afecta a la imagen del cuerpo arbitral, afecta a la misma empresa, pero lo hacen por aquello de presionar al árbitro para que quizá la próxima no me pite, me ayude un poco. No hay una voluntad institucional para ayudar, para proteger a los árbitros. Te voy a responder con una pregunta, Rodrigo, en el sentido de que en qué asociación o federación, como le llama FIFA, vos verás a miembros del comité ejecutivo buscando intereses en equipos para el siguiente torneo y como consecuencia desnaturalizan la competición porque obviamente tienen intereses en juego en esa competición y se olvidarán de aspectos tan importantes que buscan la integridad del juego como los que estás mencionando. Ver esas conductas, que eso es lo que deberían de estar haciendo, regulando, generando mecanismos de control que permitan que todos los actores del fútbol, o por lo menos los principales, entrenadores, jugadores y árbitros, tengan un entorno que les permita centrarse en la competición. Pero obviamente, cuando vos ves dirigentes que andan involucrados en temas de intereses con equipos, obviamente eso que mencionás será lo último que pensarán, pues, y no importará si es una canción de todas las jornadas, ¿verdad? Sea miércoles o domingo. Y entonces se vuelve hábito y se naturaliza. Exacto, el asunto. sí, Mira, sí. Elmer, expliquémosle al público, solo aclarémosle algo antes de pasar a los siguientes temas. FIFA tiene $50,000 para proyectos de arbitraje. Sí, tiene un presupuesto de $400,000, dentro de los cuales la federación puede elegir 8 rubros. El arbitraje es uno de ellos. Muy bien. Eso no significa que anualmente esté erogando $50,000 para arbitraje. Exacto. Aunque no nos consta. Aunque no nos consta. Porque como en la Federación de Fútbol la manejan como si fuese una secta, entonces hay que, en un acto de fe, creerles a los dirigentes, que aquí en este programa creo que no es muy común que les creamos, o no creerles, pero como no hay papeles que podamos consultar, porque sería terrible que ese dinero esté llegando y que se lo estén gastando en el salario de 1 o 2 personas. Exacto. Y no en apoyar a sus colegas árbitros. Pero en todo caso tenés como una institución que entendería yo que debe de planificar, que debe de ordenar su presupuesto, buscar las áreas de prioridad. Tenés ingresos por derechos de televisión, por patrocinadores, y como consecuencia decíamos inicialmente que los árbitros son patrimonio de la federación. Claro. Me imagino que como ente rector debe de pensar, ¿verdad?, en sus agremiados, los árbitros, un sector que si no tenés fortalecido el aspecto arbitral, no vas a obtener autoridad, justicia en cada partido, en las diferentes categorías, desde la primera división hasta los partidos formativos en los niveles inferiores juveniles, y como consecuencia obviamente tendrás a gente que pierde el encanto del fútbol precisamente por aspectos que no generan condiciones de justicia en un partido, y obviamente decís vos, claro, ¿qué vas a esperar en un partido de fútbol? Digo, todo eso se basa, estamos ya cerrando, pero eso se basa en una presunción también de parte nuestra, y claro, es la presunción de que a las autoridades les importa lo justo y lo decente. Ese también es un salto de fe en el caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Hasta acá llegamos con el programa, Elmer. Como siempre, un gusto tenerte acá y conversar sobre estos temas. No, un gusto también para mí, ¿verdad?, estar virtiendo opiniones en ese sentido, y con la solvencia de que la puedo dar, ¿verdad?, como un profesional independiente, ¿verdad?, sin que tenga que defender intereses de sectores en específico. Muy bien, formidable. Portada del gráfico, veamos la portada. Habla un poco de lo que hemos tocado en esta emisión. Continuará. Y ahí está la Alianza que jugó. Esta es la alineación de ayer, ¿verdad? Sí. Así se presentó anoche Alianza. Sí, ese es el 11 titular de ayer. Una buena portada para que en las redes sociales se arme un zipizape. Así que le pueden escribir al señor Betancourt, @MarkBet en Twitter. Si no les gusta la portada, se pueden extender con él. Estará atendiendo 24 horas el Twitter sobre este respecto. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, perfecto. Mira, con eso el arbitraje, prioridades, ¿no? Al final pareciera que son prioridades las que es decir, otras prioridades. Queda clarísimo.
que hay una incongruencia ahí. Bueno, nos vamos. Rodrigo, Marcelo, les deseamos un feliz fin de semana. Mañana seguimos, tenemos una buena entrevista como siempre sobre diversos aspectos de nuestro deporte y el resumen de lo más interesante de esta semana. Buenas noches.